Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos y analizaremos dos tipos de base de datos, la base de datos relacionales con PostgreSQL y la base de datos documentales con MongoDB. Ambas son herramientas poderosas para gestionar información, pero tienen diferencias claves en su estructura, modo de consultas y caso de uso de la industria. En este video nos enfocaremos en estructuras y formato de datos, cómo se organiza la información en cada tipo de base de datos, qué ventajas y desventajas tienen. Modo de consulta y recuperación de información, cómo se accede a los datos en SQL y en no SQL. Casos de uso en la industria, en qué situaciones es mejor usar la base de datos relacional y en cuál es una documental. Y clasificación de la base de datos, que si es referencial o de texto completo. Además, utilizaremos como ejemplo una base de datos de educación que implementará tanto en PostgreSQL como en MongoDB para que puedas ver de manera práctica cómo funcionan estas diferencias. Así que empecemos. En estructura y formato de datos, en las bases de datos relacionales, los datos se organizan en tablas con filas y columnas. Cada tabla tiene un esquema fijo, lo que significa que los tipos de datos y las relaciones están predefinidos. Por ejemplo, en PostgreSQL tenemos tablas como estudiantes, profesores, cursos e inscripciones, donde las relaciones se manejan mediante claves foráneas. Por otro lado, en las bases de datos documentales como MongoDB, los datos se almacenan en formato de documento JSON, que no hay un esquema fijo, lo que permite mayor flexibilidad. Por ejemplo, en MongoDB tendríamos colecciones como estudiantes, profesores, cursos e inscripciones. Por cada documento puede tener una estructura diferente. En modo de consulta y recuperación de información. En las bases de datos relacionales utilizaremos el lenguaje SQL para realizar consultas. Por ejemplo, para obtener todos los datos de estudiantes inscritos en un curso, haríamos un join entre las tablas estudiante, curso e inscripción. En Mongo Database, las consultas se realizan utilizando métodos como find, aggregate. Por ejemplo, para obtener la misma información, usaremos una operación de lookup que simula un join en SQL, pero con una sintaxis diferente. Casos de uso en la industria. Las bases de datos relacionales son ideales para aplicaciones donde la integridad de los datos y las relaciones son críticas, como sistemas de gestión financiera o de inventarios. Por otro lado, las bases de datos documentales son más adecuadas para aplicaciones que manejan datos no estructurados o semi-estructurados, como redes sociales, aplicaciones móviles o sistemas de gestión de contenido. Clasificación de las bases de datos. Finalmente, clasificaremos nuestra base de datos de educación según su contenido y cobertura temática. Es referencial, solo almacena metadatos. O de texto completo, almacena el contenido completo. Es multidisciplinar, abarca varias áreas. O especializada, se enfoca en un tema específico. Lo primero que haremos es crear una base de datos. Le pondremos por nombre Educación DB. Lo siguiente que haremos es asegurarnos de estar utilizando esa base de datos. Luego crearemos unas tablas. Ejecutaremos el código para crear las tablas estudiante, profesor, curso e inscripciones, asegurándonos de crearlas en orden para evitar errores de clave foráneas. El siguiente paso es insertar datos. Insertamos 10 datos para el registro estudiantes, profesor, curso e inscripciones. Y el último paso es verificar los datos. Utilizamos select for from estudiante para ver los datos insertados. Creamos la base de datos usando el use educación para crear o seleccionar la base de datos. Creamos las colecciones usando el d.createCollection y creamos las colecciones estudiantes, profesores, cursos e inscripciones. Luego insertamos datos, llenamos las colecciones con datos de ejemplos, estudiantes, información personal y académica, profesores con datos de los profesores, cursos, detalles de los cursos y las inscripciones relacionadas.
y luego para consultar los datos usamos el find, el punto find, o usamos el agregate, que es para relacionar las colecciones como ver curso con sus profesores o inscripciones. En conclusión, MongoDB es una herramienta flexible y escalable para gestionar datos educativos. Gracias por ver este video. Si te gustó, no nos olvides de darle like y activar la campanita. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo video.